Liberad a mi padre, y os haré caminar de nuevo. Una niña de 10 años le dijo esto a un juez en silla de ruedas. Todo el tribunal estalló en carcajadas. Nadie podía imaginar que esa niña guardaba un secreto que pondría todo patas arriba. «Haré que vuelva a caminar si libera a mi padre». Las palabras resonaron en la audiencia nacional, como un rayo cortando un cielo oscuro. Toda la sala, llena de abogados, periodistas, guardias y curiosos, se quedó en silencio por una fracción de segundo antes de estallar en una carcajada ensordecedora. Isabel, una niña pequeña con ojos decididos y el pelo recogido en trenzas sencillas, estaba de pie en el centro de la sala. Sus zapatillas gastadas chirriaban sobre el suelo de mármol mientras caminaba hacia el estrado principal. Su vestido sencillo se balanceaba ligeramente con cada paso firme, pero nada en ella delataba vacilación. El juez Vladimir Campos, conocido en toda la ciudad como el magistrado más despiadado del sistema judicial, observaba la escena desde su silla de ruedas. Su rostro, endurecido por el tiempo y el dolor, estaba surcado de profundas arrugas que parecían contar historias de sentencias duras y decisiones incuestionables. Durante años, nadie se había atrevido a desafiarlo. Durante años, su palabra había sido ley absoluta. Y ahora, una niña prometía devolverle lo que la vida le había arrebatado cruelmente. «Señor juez», la voz de Isabel sonó de nuevo, esta vez más fuerte, superando las risas que resonaban en las paredes. «Sé que puede volver a caminar, pero primero debe hacer justicia. ¡Libere a mi padre!». La explosión de risas fue aún más fuerte. Un hombre en las filas traseras gritó con burla: «¡Entonces hazle bailar, niña! ¡Estamos esperando el espectáculo!». Otros aplaudieron, convirtiendo el solemne momento del tribunal en un espectáculo cruel. En el banquillo de los acusados, Lucas Álvarez estaba sentado con las manos esposadas, su rostro mojado por lágrimas silenciosas. Sus hombros temblaban no por miedo a la sentencia que estaba a punto de recibir, sino por la humillación a la que se enfrentaba su hija. Intentó levantarse, su voz ronca y desesperada. «¡Isabel! ¡Hija! ¡No lo hagas! ¡Por favor, no te expongas así por mí!». Pero la niña no se volvió. Siguió caminando hasta quedar frente a la silla de ruedas, sus ojos clavados en los del juez Vladimir Campos. Había algo en esa mirada infantil que perturbaba profundamente al magistrado. No era ingenuidad, era convicción absoluta. «¿Cómo te atreves?». La voz del juez Vladimir cortó el aire como una cuchilla afilada. «Esto es un tribunal, no un circo. Tus palabras no cambian la ley, niña. Tu padre será condenado, y no hay milagro que pueda evitarlo». El fiscal Andrés Villalobos, sentado en la mesa de la acusación, sonrió satisfecho. Había esperado este momento durante todo el proceso. Lucas Álvarez sería su victoria más sonada, el caso que consolidaría su reputación como el fiscal más eficaz del distrito. «Su señoría». Andrés se levantó, ajustando teatralmente los documentos en su mesa. «Solicito que se elimine esta interrupción inapropiada de la sala. Estamos a punto de hacer justicia, y no podemos permitir que un circo infantil retrase el proceso». Beatriz Lima, la abogada defensora de Lucas, permanecía sentada en su silla, su rostro pálido por la tensión. Había luchado durante todo el proceso, presentando pruebas, interrogando testigos, pero sabía que estaba perdiendo. Las pruebas contra Lucas parecían demasiado pesadas, construidas con precisión quirúrgica por Andrés Villalobos. Pero había algo mal en este caso. Sentía en sus entrañas que su cliente era inocente. «Su señoría». Beatriz finalmente se levantó, su voz temblando ligeramente. «Pido solo un minuto para que la niña vuelva a su sitio. Simplemente está asustada por la posibilidad de perder a su padre». «No estoy asustada»,
La interrumpió Isabel, su voz sonando más fuerte de lo que debería para alguien tan pequeño. Digo la verdad, mi padre es inocente y usted lo sabe en el fondo, y puedo probar que usted puede volver a caminar. La sala estalló de nuevo. Ahora no eran solo risas, sino comentarios crueles lanzados como piedras a la niña. La pobre se ha vuelto loca de desesperación. Que alguien saque a esta niña de aquí antes de que se avergüence más. ¡Qué falta de respeto al tribunal! Isabel sintió cómo las lágrimas asomaban a sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Apretó sus pequeñas manos en puños, clavándose las uñas en las palmas. No podía mostrar debilidad ahora, no cuando su padre dependía de ella. Lucas Álvarez observaba la escena con el corazón roto. Recordaba cómo había empezado todo. Trabajaba como contable en una empresa llamada Corporación Victoria, una firma respetada que gestionaba inversiones de varios clientes importantes. Su vida era sencilla, pero digna. Se levantaba temprano, llevaba a Isabel al colegio, trabajaba honestamente, volvía a casa por la tarde para ayudarla con los deberes, hasta que todo se derrumbó. Un día, los auditores descubrieron que habían desaparecido millones de las cuentas de la empresa. Alguien había manipulado registros, alterado documentos, transferido fondos con precisión calculadora, y todas las pruebas apuntaban a Lucas. Su usuario, sus contraseñas, sus firmas digitales. Era imposible discutirlo. Lo arrestaron delante de su hija. Isabel acababa de volver del colegio cuando la policía irrumpió en la casa. Gritaba, lloraba, se aferraba a las piernas de su padre mientras se lo llevaban esposado. La imagen de ese momento nunca abandonó la cabeza de Lucas. Los ojos muy abiertos de su hija, el terror absoluto en su pequeño rostro, las lágrimas que fluían sin parar. Desde entonces, Isabel se había convertido en una sombra de sí misma. Dejó de jugar, dejó de sonreír. Pasaba horas en silencio, simplemente sosteniendo una fotografía de su padre. En el colegio, otros niños empezaron a evitarla. «Hija de ladrón», susurraban en los pasillos. Su padre robó dinero a gente importante. Los profesores miraban con lástima, pero nadie hacía nada para protegerla. Y ahora estaba aquí, en el tribunal, desafiando al juez más temido de la ciudad, con una promesa imposible. Vladimir Campos observaba a la niña con una mezcla de irritación y algo que no podía definir. Habían pasado años desde el accidente que lo dejó atado a esa silla de ruedas. Años de dolor físico, pero principalmente emocional. Había sido un hombre activo, enérgico, que recorría los pasillos del juzgado con paso firme. Y luego, en un instante, todo cambió. El accidente fue brutal. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Fisioterapia tras fisioterapia, tratamiento tras tratamiento. Nada ayudaba. Con el tiempo, Vladimir perdió no solo la capacidad de caminar, perdió algo más profundo. Perdió la empatía, perdió la compasión. Se convirtió en una máquina de aplicar la ley, fría y despiadada. «Niña», dijo con voz dura, «tienes exactamente 2 minutos para abandonar esta sala por tu propia voluntad, o me veré obligado a pedir a seguridad que te saque». Isabel no se movió. Su barbilla temblaba ligeramente, pero se mantenía firme sobre sus pies. «No me iré hasta que me escuche. Mi padre no robó nada. Alguien le tendió una trampa. Y usted lo sabe». Andrés Villalobos golpeó la mesa con fuerza. «Esto es absurdo, su señoría. Esta niña está interrumpiendo todo el proceso. Exijo que la saquen inmediatamente». Pero antes de que Vladimir pudiera responder, Isabel hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a la silla de ruedas,
sus pequeñas manos agarrándose a las ruedas metálicas. Sus ojos, ahora brillantes por las lágrimas contenidas, se clavaron en los del juez. «Usted también fue una vez como mi padre», dijo, su voz bajando a un susurro lleno de emoción. «Una buena persona que sufrió una injusticia. Usted sabe lo que se siente cuando nadie le cree, cuando todos han decidido que es culpable, incluso antes de escuchar su versión». Vladimir sintió que algo se apretaba en su pecho, como si esas palabras hubieran atravesado todas las capas de frío que había construido durante años. «Sé que todavía puede caminar», continuó Isabel, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «No con medicinas ni operaciones, sino con fe, con justicia. Cuando haga lo correcto, lo imposible sucederá. Lo prometo». El silencio que descendió sobre la sala era diferente ahora. Ya no era burla o mofa. Era un silencio cargado de tensión, como si algo invisible se moviera por la habitación. Incluso los que reían hace segundos ahora observaban callados. Lucas lloraba abiertamente en el banquillo. Su hija, tan pequeña y frágil, estaba mostrando un coraje que él mismo ya no tenía. Beatriz Lima sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en este momento que trascendía el tribunal, las leyes, los procesos, como si el destino se preparara para pasar página. Andrés Villalobos, por su parte, empezó a ponerse nervioso. No creía en milagros ni en promesas infantiles, pero la atmósfera en la sala había cambiado de una manera que no podía controlar. Y el control lo era todo para él. Vladimir Campos miró a la niña arrodillada ante él. Durante años había endurecido su corazón para no ser tocado por las historias tristes que pasaban por su juzgado. ¿Cuántos niños habían llorado ante él? ¿Cuántos acusados habían jurado inocencia? Se había vuelto inmune a todo eso. Pero algo en esta niña era diferente. «Levántate», ordenó con voz firme, pero sin la dureza anterior. Isabel se levantó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su cuerpo temblaba, pero no apartó la mirada. «Tienes 30 segundos», dijo Vladimir, su voz sonando repentinamente cansada. 30 segundos para convencerme de que no debo ordenar a seguridad que te saque de esta sala y dictar esta sentencia. Un susurro recorrió la sala. 30 segundos. Era todo lo que Isabel tenía para salvar a su padre. Y el reloj comenzó la cuenta atrás. 30 segundos. El reloj en la pared del tribunal parecía hacer tic-tac más fuerte de lo habitual. Cada tic resonaba como un martillazo. Isabel respiró hondo, sin apartar los ojos de los cansados ojos del juez Vladimir Campos. Sabía que tenía una sola oportunidad, una única posibilidad de sembrar la semilla de la duda en este hombre endurecido. «Señor juez», comenzó, su voz temblaba pero sonaba clara. «Mi padre siempre me enseñó que la verdad deja huellas, y la mentira también». Vladimir frunció el ceño. «Explícate rápido». El día que acusan a mi padre de robar el dinero, él estaba conmigo en el hospital. Tuve una crisis y los médicos tuvieron que ingresarme. Estuvo toda la noche sentado a mi lado. Hay registros, hay cámaras, hay enfermeras que lo vieron. ¿Cómo podía robar dinero de la empresa si estaba sosteniendo mi mano mientras yo lloraba de dolor? Un silencio pesado colgó en la sala. Andrés Villalobos sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esa información no estaba en el expediente. Estaba absolutamente seguro de que no estaba allí. Había revisado cada documento, cada línea del caso. ¿De dónde podía saber una niña algo que ni siquiera estaba documentado? Beatriz Lima saltó, sus ojos brillando con una nueva esperanza. «Su señoría, esta es información nueva y crucial. Si el acusado estaba en el hospital esa noche, no pudo realizar las transacciones que ocurrieron en el sistema de la empresa.
¡Protesto!, gritó Andrés, golpeando la mesa con las manos. Es una afirmación sin fundamento, sin pruebas. Claramente un intento desesperado de manipular al tribunal a través de una niña. Vladimir levantó la mano, pidiendo silencio. Su rostro estaba tenso, los músculos de la mandíbula apretados. ¡Silencio!, volvió a mirar a Isabel. ¿Qué hospital? Centro Médico Esperanza, respondió Isabel sin dudar. Pediatría, habitación 208. Fue de madrugada. Lo recuerdo porque papá no me soltó la mano ni un segundo. Cantaba bajito para que no tuviera miedo. Las enfermeras incluso dijeron que nunca habían visto un padre tan dedicado. Lucas Álvarez estaba sentado completamente inmóvil en el banquillo, las lágrimas corriendo silenciosamente. Recordaba esa noche como si fuera ayer. Isabel tuvo una crisis severa. Su condición crónica empeoró repentinamente. Corrió con ella al hospital. Pasó toda la noche con ella, aterrorizado por la posibilidad de perderla. Y fue precisamente esa noche cuando dijeron que había robado millones. Vladimir se volvió hacia Andrés Villalobos. «Fiscal, ¿verificó el paradero del acusado esa noche?» Andrés vaciló. Fue solo una fracción de segundo, pero todos lo notaron. «Su señoría, las transacciones se realizaron con el usuario y contraseña del acusado. No se requiere presencia física. Podría haber programado todo remotamente. Pero si estaba en el hospital, ¿quién usó su ordenador en la empresa?» Beatriz intervino rápidamente. «Los registros del sistema muestran acceso físico al terminal de trabajo de mi cliente. Alguien estaba sentado en su escritorio usando su ordenador». La sala comenzó a zumbar. Los periodistas escribían frenéticamente. Algunos espectadores intercambiaban miradas confusas. La certeza absoluta que se cernía sobre el caso comenzaba a agrietarse. Vladimir Campos sintió algo extraño, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Duda. Había basado su decisión en las pruebas presentadas por la fiscalía, pruebas que parecían sólidas e irrefutables. Pero ahora, una niña pequeña había arrojado luz sobre un agujero enorme en la narrativa. «El tribunal declara un receso temporal», anunció Vladimir. Su voz sonaba más baja de lo habitual. «Quiero todos los registros del Centro Médico Esperanza, relacionados con esa noche en mi escritorio, en 1 hora. Fiscal Villalobos, será mejor que sus pruebas respalden sus acusaciones, porque si los registros hospitalarios realmente existen, este caso está lejos de terminar». «Su señoría, esto es una violación del procedimiento», protestó Andrés, el pánico comenzando a filtrarse en su voz. «El juicio ya está en fase de sentencia y puede volver a fase de instrucción si considero que hubo un error en la investigación», replicó Vladimir con firmeza. «Alguacil, lleve a la niña a una sala adecuada y tráiganle agua. Nadie aquí humillará a una niña en mi tribunal». La transformación en la voz del juez era notable. Algo en él había cambiado. Isabel sintió tanto alivio que le fallaron las piernas. Un guardia amable la acompañó a una sala lateral, donde finalmente pudo sentarse. Fuera, en el pasillo del tribunal, Andrés Villalobos caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo no estaba esa información en el expediente? ¿Quién había fallado en la investigación? O lo que es peor, ¿quién había ocultado intencionadamente esa información? Sacó el teléfono y marcó un número con dedos temblorosos. «Tenemos que hablar. Ahora. Tenemos un problema». Mientras tanto, en la sala donde esperaba Lucas, Beatriz Lima se acercó a la reja que lo separaba de ella. «Lucas, ¿es verdad? ¿Realmente estuviste en el hospital esa noche?» «Estuve»,
respondió Lucas con voz quebrada. Intenté decirlo desde el principio, pero dijeron que no importaba, que las pruebas digitales eran más importantes que mi coartada. Nadie quería escuchar. Alguien ignoró deliberadamente tu coartada, dijo Beatriz, su mente de abogada ya uniendo los puntos. Alguien quería que te condenaran a toda costa. La pregunta es, ¿quién? En el despacho del juez Vladimir Campos, el magistrado estaba solo, mirando por la ventana a la ciudad abajo. Sus manos apretaban los reposabrazos de la silla de ruedas. Las palabras de la niña resonaban en su cabeza. Usted sabe lo que se siente cuando nadie le cree. Lo sabía. Lo sabía demasiado bien. Cuando ocurrió el accidente, Vladimir estaba investigando un enorme caso de corrupción. Tenía pruebas contra gente poderosa. Estaba a punto de exponer un esquema que llegaba a los escalones más altos del poder. Y entonces, de repente, un camión chocó contra su coche. Fallaron los frenos, dijeron. Un accidente, dijeron. Mala suerte, dijeron. Pero Vladimir nunca se lo creyó. No del todo. En su mente siempre quedó una sombra de duda. Y después del accidente, cuando quedó claro que nunca volvería a caminar, algo dentro de él murió. Abandonó la investigación, enterró las pruebas. Aceptó que había perdido no solo las piernas, sino también la batalla contra la corrupción. Y poco a poco se convirtió en lo que más temía. Un juez que seguía solo las reglas, sin hacer preguntas, sin sentir, sin buscar la verdad real detrás de los papeles. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, era el alguacil, llevando una carpeta gruesa. Su señoría, los registros del Centro Médico Esperanza han llegado. Vladimir abrió la carpeta y comenzó a leer. Sus ojos recorrían cada línea, cada documento. Y ahí estaba. Registro de ingreso de Isabel Álvarez en urgencias pediátricas. Hora: 22:30. Acompañante: padre Lucas Álvarez. Alta: oro 6:00 de la mañana siguiente. Las transacciones fraudulentas en la Corporación Victoria ocurrieron entre la medianoche y las 3 de la mañana, exactamente cuando Lucas estaba junto a su hija en el hospital. Vladimir sintió que su corazón latía más rápido. No era solo un detalle. Era una coartada completa, documentada e irrefutable. Y alguien había hecho todo lo posible para que no llegara al tribunal. Siguió leyendo y encontró algo más. El testimonio de una enfermera llamada Marta Orozco, que estaba de guardia esa noche. Escribió en sus notas: padre extremadamente dedicado. No dejó a la niña sola ni un minuto. Incluso cuando realizábamos procedimientos, pedía estar presente. Conmovedor ver tal amor. Marta Orozco. El nombre resonó en la cabeza de Vladimir. ¿Por qué no habían llamado a un testigo tan importante? ¿Por qué nadie investigó el paradero físico del acusado la noche del crimen? Cogió el intercomunicador. Quiero que la enfermera Marta Orozco sea citada para testificar hoy mismo. Considérenlo máxima prioridad. Al otro lado de la línea, la secretaria vaciló. Su señoría, localizar a un testigo puede llevar horas. Entonces empiecen ahora. Y quiero ver al fiscal Andrés Villalobos en mi despacho en 5 minutos. Cuando Andrés entró en el despacho, su rostro estaba pálido. Sabía que la situación se había salido completamente de control. Señor fiscal, comenzó Vladimir con voz helada. Parece que ha habido un fallo gravísimo en la investigación de este caso. Una coartada sólida fue completamente ignorada. Exijo una explicación. Su señoría, yo revisé todos los documentos que me proporcionó la investigación policial. Si hay una coartada, no estaba en los archivos que recibí.
Entonces alguien en la policía le ocultó información importante. ¿O usted la ocultó de aquí? ¿Cuál de las dos opciones es, fiscal? Andrés tragó saliva. Juro que no sabía nada de la coartada del hospital, pero investigaré inmediatamente cómo esto pasó desapercibido. Hará más que investigar. Me explicará cómo un caso con tantas inconsistencias llegó a la fase de sentencia. Puede irse. Cuando Andrés se fue, Vladimir se quedó solo de nuevo. Miró sus piernas, inmóviles durante tanto tiempo. Las palabras de Isabel volvieron a él. Cuando haga lo correcto, lo imposible sucederá. ¿Era posible? ¿Podía una niña tener razón sobre algo tan absurdo? Sacudió la cabeza. No. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Pero aún así, algo dentro de él se había despertado. Una chispa de algo que creía perdido para siempre. Justicia. Verdad. Propósito. Horas después, el tribunal se reunió de nuevo. Esta vez había una persona nueva en la sala. Marta Orozco, una mujer de mediana edad con ojos amables y la postura cansada de alguien que trabaja turnos de noche, estaba sentada en el estrado de los testigos. Señora Orozco, comenzó Vladimir, ¿trabajaba usted en el Centro Médico Esperanza esa noche? Sí, señor juez. Estaba de guardia en pediatría. ¿Y recuerda a Lucas Álvarez? Marta sonrió levemente. Lo recuerdo muy bien. Pasó toda la noche junto a su hija. La niña estaba muy mal, con dolores terribles, y él no se apartó ni un segundo. Incluso le cantaba para que se durmiera. Fue uno de los momentos más conmovedores que he presenciado en toda mi carrera. ¿Puede confirmar si abandonó el hospital en algún momento esa noche? No, señor. Lo comprobé personalmente. Ni siquiera salió a comer. Solo pidió agua y se quedó con la niña todo el tiempo. Andrés Villalobos se ponía cada vez más pálido. Beatriz Lima sonreía discretamente, tomando notas febrilmente. Lucas lloraba de alivio en el banquillo. ¿Y por qué no fue llamada a testificar antes?, preguntó Vladimir. Marta vaciló. En realidad, señor juez, me llamaron. La policía me llamó para declarar. Conté todo lo que sabía, pero después de eso, no me volvieron a llamar. Pensé que era extraño, pero supuse que mi testimonio no importaba. Un murmullo recorrió la sala. Vladimir sintió una furia fría subir por su espalda. Alguien había ocultado intencionadamente el testimonio de un testigo crucial. Alguien quería que Lucas Álvarez fuera condenado independientemente de la verdad. Su señoría, Beatriz se levantó, aprovechando el momento. Solicito formalmente una revisión completa de este caso. Hay pruebas claras de que mi cliente fue víctima de una trampa y de que se ocultó información vital al tribunal. Vladimir asintió lentamente. Solicitud concedida. Este proceso judicial queda suspendido hasta que finalice una nueva investigación. Señor Lucas Álvarez, todos contuvieron la respiración. Queda en libertad bajo fianza hasta que se aclaren los nuevos hechos. Se le retirarán las esposas. La sala estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Los espectadores se pusieron de pie. Lucas se derrumbó llorando. Isabel, observando desde lejos, sintió que le fallaban las piernas del alivio. Pero en medio de todo este alboroto, algo extraordinario comenzó a suceder. Vladimir Campos, sentado en su silla de ruedas, sintió una extraña sensación recorrer su pierna derecha. Era sutil, casi imperceptible. Un ligero hormigueo, como si algo dormido durante años comenzara a despertar. Miró hacia abajo, frunciendo el ceño. Imposible. Debía ser su imaginación. Pero el hormigueo no paró. Se intensificó, extendiéndose lentamente por el muslo, bajando hacia la rodilla.
Vladimir apretó el reposabrazos de la silla, su corazón acelerado. No podía ser. Era neurológicamente imposible. Los médicos lo habían dejado claro. Daño completo de la médula espinal. Irreversible. Definitivo. Pero algo estaba pasando. Algo que la ciencia no podía explicar. Y mientras liberaban a Lucas de las esposas, y él corría a abrazar a su hija en el pasillo, el juez Vladimir Campos se quedaba solo en su silla, sintiendo por primera vez en años una sensación que creía perdida para siempre. Esperanza. El pasillo del juzgado estaba inundado de flashes cuando Lucas Álvarez cruzó las puertas principales. Le habían quitado las esposas, pero en sus muñecas aún quedaban las marcas rojas del metal que lo había retenido tanto tiempo. Isabel corría delante de él, sus zapatillas gastadas golpeando el suelo, mientras se lanzaba a los brazos de su padre, con una fuerza que casi los derriba. ¡Papá! La palabra salió como un grito ahogado, mezclado con los sollozos que había estado conteniendo durante todo el juicio. Sus pequeños brazos rodearon el cuello de Lucas con fuerza desesperada, como si temiera que si lo soltaba, él volvería a desaparecer. Lucas apretó a su hija contra su pecho, sintiendo el pequeño cuerpo temblar en sus brazos. Tenía un nudo en la garganta. No podía hablar. Solo podía sostener a Isabel, oliendo el champú barato que usaba, sintiendo su calor, su vida, su existencia. Su barbilla temblaba incontrolablemente, mientras intentaba no desmoronarse allí mismo. «Lo hiciste, mi pequeña», susurró sobre el cabello de su hija, su voz rompiéndose en cada sílaba. «Salvaste a tu padre». Beatriz Lima observaba la escena a unos metros, secándose discretamente sus propios ojos con el dorso de la mano. Había defendido a decenas de clientes en su carrera, pero nunca había visto nada igual. Una niña luchando contra todo un sistema y ganando. Los reporteros gritaban preguntas desde todos lados. «Señor Álvarez, ¿siempre supo quién le tendió la trampa? ¿Cómo se siente tras su liberación? ¿Demandará al Estado por encarcelamiento injusto?» Pero Lucas no respondía. Estaba en su propio mundo, sosteniendo lo único que realmente importaba. Mientras tanto, dentro del juzgado, Andrés Villalobos estaba en su despacho privado, apretando el teléfono contra su oído con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. El hombre al otro lado de la línea hablaba con voz baja pero firme. «Dijiste que el caso estaba cerrado, Andrés. Garantizaste que no habría complicaciones». «No sabía lo de la coartada del hospital», susurraba Andrés insistentemente, mirando nervioso la puerta cerrada. «Alguien de la investigación me ocultó eso a mí también». «No me interesan tus excusas. Hay mucho en juego aquí. Si Lucas Álvarez empieza a hacer preguntas, si contrata detectives, todo el esquema podría salir a la luz». «¿Y qué quiere que haga?» «El juez ha suspendido el caso». Marta Orozco confirmó la coartada. La voz al otro lado se volvió aún más fría. «Entonces encuentra una manera de desacreditar al testigo. O mejor aún, encuentra a alguien más a quien culpar. Pero resuélvelo, Andrés, porque si tú caes, no caerás solo». La llamada se cortó bruscamente. Andrés tiró el teléfono sobre el escritorio, pasándose las manos temblorosas por la cara sudorosa. Se había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Cuando aceptó manipular las pruebas en el caso de Lucas Álvarez, pensó que sería solo otro proceso. No imaginaba que estaba conectado a algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Miró el cajón cerrado de su escritorio, donde guardaba documentos que nunca debieron existir. Registros de transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores, instrucciones detalladas sobre cómo fabricar pruebas contra Lucas si alguien se enteraba. Un golpe decidido en la puerta le hizo saltar en la silla.
El corazón se le aceleró. «Adelante», dijo, intentando controlar la voz. Era un investigador del propio juzgado, un hombre llamado Pablo Méndez, a quien Andrés conocía solo de vista. El hombre tenía una expresión seria. Bajo el brazo llevaba una carpeta marrón. «Fiscal Villalobos, necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades que hemos encontrado en el caso Álvarez». El estómago de Andrés se retorció. ¿Irregularidades? Sí. El juez Campos ordenó una auditoría completa de todos los documentos presentados por la acusación. Y encontramos algo preocupante. Pablo abrió la carpeta sobre el escritorio, mostrando copias de correos electrónicos. Correos que Andrés reconoció inmediatamente. Mensajes intercambiados entre él y el investigador policial responsable del caso original. Mensajes discutiendo el ajuste de testimonios de testigos. Referencias veladas a asegurar el resultado deseado. ¿De dónde sacó esto?, preguntó Andrés, su voz un susurro ahogado. Sistema de copia de seguridad del juzgado. Todo lo que pasa por nuestros ordenadores se archiva, incluida la correspondencia de los fiscales. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se acabó. Todo se derrumbaba. «Necesito que venga conmigo para dar explicaciones», dijo Pablo con firmeza, pero no sin compasión. «Es mejor colaborar ahora, fiscal». Mientras sacaban a Andrés de su despacho, en el otro extremo del edificio, Vladimir Campos experimentaba algo que desafiaba toda su comprensión de la realidad. El hormigueo en sus piernas se había intensificado drásticamente. Ya no era una sensación vaga y lejana. Era pulsante, viva, casi dolorosa. Su corazón latía en su pecho como un tambor de guerra. Cada latido enviaba olas de calor por su columna vertebral. Grandes gotas de sudor le corrían por la frente, goteando sobre el escritorio frente a él. Estaba solo en su despacho, habiendo pedido no ser molestado. Con manos temblorosas, se quitó los zapatos y los calcetines. Sus pies, pálidos y atrofiados por años de inactividad, estaban allí, inmóviles, sin vida, o al menos deberían estarlo. Vladimir concentró su mirada en el pie derecho, enfocando toda su atención en él. «Muévete», se susurró a sí mismo, la voz llena de desesperación y esperanza. «Por favor, muévete». Nada sucedió durante largos segundos, pero luego, tan sutilmente, que casi pensó que se lo había imaginado, el dedo gordo del pie derecho se movió. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero fue real. El impacto emocional fue tan fuerte que a Vladimir se le escapó un sonido ahogado, algo entre una risa y un sollozo. Se aferró a los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus uñas arañaron el cuero. Su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas e incontroladas. Olas de emociones que había reprimido durante años comenzaban a romper el muro que había construido alrededor de su corazón. «Es imposible», murmuró. Pero incluso mientras lo decía, el dedo volvió a moverse, esta vez con más fuerza, más claramente. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza como un mantra. Cuando haga lo correcto, lo imposible sucederá. Vladimir había hecho lo correcto. Había elegido la justicia sobre las pruebas convenientes. Había elegido dudar en lugar de simplemente condenar. Había elegido escuchar a una niña en lugar de ignorarla. Y ahora lo imposible estaba ocurriendo. Permaneció allí minutos que parecieron horas, intentando controlar la tormenta de emociones. Miedo, esperanza, incredulidad, gratitud. Todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con consumirlo. Cuando finalmente pudo recomponerse mínimamente, pulsó el intercomunicador. «Tráiganme todos los archivos sobre mi accidente.
informes médicos, investigación policial. Todo. Había algo que necesitaba comprobar. Algo que una vocecita en el fondo de su mente susurraba desde que Isabel habló de justicia y verdad. ¿Y si su accidente no fue un accidente? ¿Y si, como Lucas Álvarez, él también fue víctima de una trampa? Los archivos llegaron rápido. Vladimir los abrió con manos que aún temblaban ligeramente, esparciendo los documentos por el escritorio. Informe policial. Fallo mecánico en los frenos. Informe técnico. Desgaste natural. Accidente inevitable. Testigos. Ninguno. Investigación. Cerrada. Pero Vladimir ahora miraba estos documentos con otros ojos. Ojos que acababan de descubrir que las pruebas pueden manipularse, que las investigaciones pueden dirigirse, que la verdad puede ser enterrada bajo capas de burocracia oficial. Cogió un documento concreto. El informe técnico de su vehículo firmado por el mecánico oficial de la policía, un hombre llamado Roberto Torres. Vladimir frunció el ceño. ¿Por qué le sonaba ese nombre? Introdujo el nombre en el sistema del juzgado y esperó. Cuando aparecieron los resultados, se le heló la sangre. Roberto Torres había sido investigado 2 años después por falsificación de informes técnicos. Recibía pagos de terceros para declarar que los accidentes eran fallos mecánicos naturales, cuando en realidad eran sabotajes intencionados. El caso nunca llegó a juicio porque Roberto murió antes. Pero las pruebas eran sólidas, lo que significaba que el informe del accidente de Vladimir era potencialmente falso. Alguien había destruido sus frenos intencionadamente. Alguien había intentado matarlo, y cuando eso falló, al menos lo sacaron del juego, confinándolo a esa silla de ruedas, obligándolo a abandonar la investigación de corrupción que llevaba. Vladimir sintió que la ira hervía en su pecho, una ira fría y enfocada. Durante años había aceptado su destino. Había aceptado que era solo mala suerte, solo un accidente trágico, pero no lo era. Era un crimen. Era una conspiración. Abrió otro archivo en su ordenador. La investigación de corrupción que había abandonado. El esquema involucraba malversación de fondos públicos, contratos inflados, sobornos a funcionarios a varios niveles. Y en el centro de todo había una empresa, Corporación Victoria, la misma empresa donde trabajaba Lucas Álvarez. Vladimir sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. No era una coincidencia. No podía serlo. A Lucas le tendió una trampa la misma organización que intentó silenciar a Vladimir años atrás. Usaron el mismo método: falsificación de pruebas, manipulación de investigaciones, asegurar la condena de personas inocentes que se convertían en una amenaza. Cogió el teléfono y marcó a Beatriz Lima. Abogada Lima, soy el juez Campos. Necesito que traiga a su cliente de vuelta al juzgado mañana a primera hora. Y traiga también cualquier información que tenga sobre la corrupción en la Corporación Victoria. Creo que acabamos de descubrir algo mucho más grande. Al colgar, Vladimir volvió a mirar sus pies. El dedo gordo seguía moviéndose ligeramente, como si estuviera aprendiendo a existir de nuevo. Cerró los ojos, permitiendo que una sola emoción finalmente escapara de su corazón endurecido. No era solo la esperanza de volver a caminar. Era sed de justicia. Durante años había sido un juez frío porque había perdido la fe en la verdad. Pero ahora, gracias a una niña valiente y un padre inocente, había despertado de nuevo. No solo sus piernas volvían a la vida, su alma también. En el otro extremo de la ciudad, en una lujosa oficina en el último piso de un edificio de espejos, un hombre con un traje impecable terminaba una llamada. Su rostro estaba tenso, los músculos de la mandíbula apretados. El fiscal está comprometido.
dijo a dos hombres sentados frente a él. Y el juez Campos está haciendo preguntas. Entonces eliminemos el problema, respondió fríamente uno de ellos. No, ya hemos atraído demasiada atención. Si le pasa algo a Campos o a Álvarez ahora, toda la investigación volverá a nosotros. ¿Y qué sugieres? El hombre del traje sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. Les daremos un culpable, alguien a quien sacrificar. Andrés Villalobos ya está quemado. Nos aseguraremos de que todas las pistas lleven solo a él, y que todo termine ahí. Y si el juez no lo acepta, la sonrisa desapareció. Entonces le recordaremos al buen juez Campos que los accidentes pueden volver a ocurrir. Esta vez, tal vez, involucrando a una niña pequeña y valiente. Los tres hombres se rieron suavemente, un sonido que no tenía nada de humano. Pero no sabían algo importante. Lo imposible ya había comenzado a suceder. Y cuando lo imposible comienza, ni siquiera los más poderosos pueden detener lo que viene después. El día siguiente amaneció frío y gris sobre la ciudad. Lucas Álvarez no había dormido. Pasó toda la noche sentado en un pequeño sillón en la sala de estar, observando a Isabel dormir en el sofá. Ella se había negado a ir al dormitorio, diciendo que quería estar cerca de papá. Ahora, envuelta en una manta fina, respiraba suavemente, finalmente en paz, después de tanto tiempo. Lucas sentía una opresión en el pecho, que no tenía nada que ver con el alivio. Beatriz había llamado anoche con noticias que lo pusieron aún más inquieto. El juez Campos quería verlo de nuevo. Quería información sobre la Corporación Victoria, y lo que era más alarmante, Andrés Villalobos estaba siendo investigado por manipulación de pruebas. Esto significaba que alguien muy poderoso había organizado toda esta trampa, y la gente poderosa no se rinde fácilmente. El teléfono vibró en el bolsillo de Lucas, haciéndolo saltar. Era un mensaje de un número desconocido. Sus manos temblaban al abrirlo. Debiste quedarte callado y aceptar la sentencia. Ahora tu hija pagará por tu error. El teléfono se deslizó de los dedos de Lucas, cayendo al suelo con un golpe seco. Su corazón latía tan furiosamente que sentía dolor en el pecho. Las palabras del mensaje quemaban su mente como hierro candente. Isabel. Estaban amenazando a Isabel. Se lanzó hacia el sofá, sacudiendo suavemente a su hija. Isabel, despierta, mi amor. Despierta ahora mismo. La niña abrió los ojos, todavía soñolienta. Papá, ¿qué pasa? Nos vamos de casa ahora mismo. Ven conmigo, rápido. Algo en el tono de voz de su padre hizo que Isabel se levantara inmediatamente, sin preguntas. Lucas la vistió con manos temblorosas, cogió solo lo esencial y salió por la puerta trasera. No sabía si lo seguían, pero no iba a arriesgarse. Media hora después, estaban en la oficina de Beatriz Lima. La abogada los recibió con mirada preocupada, notando inmediatamente el pánico en el rostro de Lucas. ¿Qué ha pasado? Lucas le enseñó el mensaje. Beatriz lo leyó y su rostro palideció. Tenemos que informar a la policía inmediatamente. ¿A la policía? Lucas casi gritó, conteniéndose solo por la presencia de Isabel. Esa policía manipuló pruebas en mi contra. ¿Cómo voy a confiar en ellos ahora? Entonces vamos a ver al juez Campos. Él tiene que saber esto. En el juzgado, Vladimir Campos vivía su propia revolución silenciosa. Había llegado antes de lo habitual, incluso antes que los empleados. Se encerró en su despacho y con el corazón latiéndole contra las costillas, colocó la silla de ruedas junto al escritorio. Esta vez no iba a intentar solo mover los dedos. Iba a intentar levantarse. Vladimir se agarró al borde del escritorio con ambas manos, los nudillos blancos por la tensión. Respiró hondo 3 veces,
sintiendo el aire entrar y salir de sus pulmones como fuego. Sus piernas, antes completamente muertas, ahora vibraban con ese hormigueo constante que se había intensificado durante la noche. «Tú puedes», se susurró a sí mismo con voz temblorosa. Si una niña puede tener suficiente fe para desafiar a todo un tribunal, tú puedes tener suficiente fe para intentarlo. Empujó. El dolor que atravesó sus piernas fue tan intenso que casi se rindió. No era dolor de lesión. Era dolor de músculos atrofiados, siendo forzados a trabajar tras años de inactividad. Cada fibra muscular gritaba en protesta, pero Vladimir no paró. Siguió empujando. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, el sudor brotaba por todo su cuerpo. Y entonces sucedió. Sus pies tocaron el suelo con presión real. Sus rodillas, que no se habían doblado en tanto tiempo, comenzaron a responder. Centímetro a centímetro, Vladimir Campos se levantaba de la silla de ruedas. Cuando finalmente estuvo de pie, apoyándose pesadamente en el escritorio, se le escapó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Su visión se nubló por el líquido caliente que fluía libremente de sus ojos. Estaba de pie, después de años de certeza de que nunca volvería a sentir el suelo bajo sus pies. Estaba de pie. Sus piernas temblaban furiosamente, amenazando con ceder en cualquier momento. Cada segundo de pie era una batalla contra la gravedad y años de atrofia. Pero lo estaba haciendo. Realmente lo estaba haciendo. «Gracias», susurró al vacío, sin saber exactamente a quién o a qué agradecía. «Gracias». Un golpe urgente en la puerta hizo que casi se cayera. Se apoyó rápidamente en el escritorio, el corazón aún latiendo desbocado. «Su señoría, es la abogada Lima. Es urgente». Vladimir se dejó caer de nuevo en la silla, todo su cuerpo vibrando de agotamiento y adrenalina. «Adelante». Cuando Beatriz abrió la puerta, guiando a Lucas e Isabel, se detuvo bruscamente. Algo le pasaba al juez. Su rostro estaba rojo, sudoroso. Sus ojos brillaban como nunca antes había visto, y había una energía a su alrededor que era casi tangible. «Juez Campos, hemos recibido una amenaza». Vladimir leyó el mensaje en el teléfono de Lucas, y su expresión se cerró en una máscara de furia controlada. «Están desesperados. Esto confirma todo lo que sospechábamos». «¿Confirma qué?», preguntó Lucas, abrazando a Isabel contra él. Vladimir giró el monitor del ordenador para que pudieran ver. En la pantalla había un esquema complejo conectando nombres, empresas y transacciones financieras. Corporación Victoria no es solo una empresa de inversión. Es una tapadera para un esquema de lavado de dinero que involucra a políticos, empresarios y funcionarios públicos. Llevan años operando, desviando recursos, inflando contratos, comprando silencio. Hizo clic en otro archivo, y cuando alguien descubre algo o se convierte en una amenaza, eliminan el problema. A veces literalmente, otras veces haciendo lo que hicieron con usted. Creando pruebas falsas, destruyendo reputaciones, garantizando condenas. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Vi algo, ¿verdad? Por eso me tendieron la trampa». «¿Qué vio?». Lucas cerró los ojos, forzando la memoria. «Días antes de mi arresto, estaba cerrando informes financieros. Encontré una discrepancia en las cuentas de un cliente específico. Sumas que entraban y salían sin la documentación adecuada. Pensé que era un error de entrada, así que se lo dije a mi supervisor. ¿Y qué dijo él? Dijo que era un cliente especial, que tenía un trato especial. Me dijo que no me preocupara por eso». Vladimir asintió gravemente. «Usted agitó el avispero. Ese cliente probablemente era una cuenta ficticia, usada para lavar dinero. Y cuando hizo preguntas,
Decidieron que era una amenaza. ¿Pero por qué no simplemente despedirme? Porque usted era competente. Y la gente competente hace preguntas. Necesitaban no solo sacarlo del camino, sino desacreditarlo completamente. Si lo condenaban por robo, nada de lo que dijera después tendría peso. Beatriz se acercó al monitor, estudiando el esquema. Juez, si tenemos esta información, podemos entregarla a la Fiscalía Anticorrupción. Podemos derribar toda la organización. Podemos. Pero primero necesitamos asegurar la seguridad de esta familia. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Pablo Méndez, el investigador que se había enfrentado a Andrés Villalobos el día anterior, entró con expresión sombría. Su señoría, tenemos un problema. Andrés Villalobos ha desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? No volvió a casa anoche. Su apartamento está vacío. No contesta al teléfono. Y encontramos algo preocupante en su oficina. Pablo puso un sobre la mesa. Dentro había documentos que establecían vínculos directos entre Andrés y la Corporación Victoria. Registros de pagos, instrucciones detalladas sobre cómo manipular el caso contra Lucas y, lo más aterrador, una lista de otras víctimas. ¿A cuánta gente han destruido?, preguntó Lucas, sintiendo náuseas al ver nombre tras nombre en la lista. Al menos 15 casos en los últimos 5 años, respondió Pablo. Todos siguen el mismo patrón. Persona competente descubre algo, hace preguntas incómodas y de repente es acusada de crímenes que no cometió. Pruebas que aparecen de la nada. Testigos intimidados o comprados. El sistema los aplasta. Isabel, que había estado callada hasta entonces, tiró de la manga de su padre. «Papá, esa mujer del hospital, la enfermera que te ayudó, ¿ella también está en peligro?» Todos en la habitación callaron. La niña tenía razón. Marta Orozco había dado el testimonio que comenzó a destruir todo el esquema. Si estaban dispuestos a amenazar a una niña, no dudarían en silenciar a un testigo. «Pablo, envíe un coche a casa de la enfermera Marta Orozco inmediatamente», ordenó Vladimir. «Y ponga seguridad a esta familia también. Ya está en camino». Vladimir miró a Isabel y algo en sus ojos cambió. No veía en ella solo a una niña asustada, sino la chispa que había encendido su propia llama. Durante años había aceptado la injusticia que sufrió. Se había rendido. Pero esta niña, con su fe imposible y su coraje inquebrantable, le había recordado quién era realmente. Un juez. No solo alguien que aplica leyes, sino alguien que busca la verdadera justicia. «Isabel», dijo suavemente, haciendo que la niña lo mirara. «Eres muy valiente, más valiente que muchos adultos que he conocido». «Solo quería salvar a mi papá», respondió ella con voz pequeña. «Y lo salvaste. Pero has hecho más. Me has salvado a mí también». Lucas frunció el ceño. «¿Cómo es eso?» Vladimir respiró hondo. Era hora de compartir lo que le estaba pasando. Hace años investigaba un esquema de corrupción. Tuve el accidente que me ató a esta silla. En ese momento lo acepté como mala suerte. Pero ayer descubrí que no fue un accidente. Fue un sabotaje. La misma gente que os destruyó a vosotros intentó silenciarme a mí. Hizo una pausa. Las siguientes palabras le costaron. Y yo lo permití. Abandoné la investigación. Me volví frío, amargado. Dejé de buscar la verdad y empecé a seguir solo los papeles. Hasta ayer, terminó Beatriz, empezando a entender. Hasta ayer, confirmó Vladimir, cuando una niña me dijo que podría volver a caminar si hacía lo correcto. Pensé que era absurdo, pero tenía razón. Empujó la silla hacia atrás y bajo las miradas atónitas de todos, puso las manos sobre el escritorio. Con un esfuerzo visible, temblando de pies a cabeza, Vladimir Campos se levantó de nuevo. Isabel soltó un grito ahogado. Sus manos volaron para cubrirse la boca.
Lucas se quedó congelado, incapaz de procesar lo que veía. Beatriz sintió que las rodillas le flaqueaban y se apoyó en la pared. Pablo dejó caer la carpeta que sostenía. «Es imposible», susurró Lucas. «Yo también pensaba que no», respondió Vladimir, la voz tensa por el esfuerzo. «Pero está pasando. A cada hora siento que vuelve la fuerza. Los médicos dirían que es imposible. La ciencia diría que es imposible. Pero está pasando». Se agarró al borde del escritorio, dando un paso tembloroso. Luego otro. Sus movimientos eran torpes, como un niño aprendiendo a caminar. Pero eran pasos. «Cuando me desafiaste ayer», continuó Vladimir, mirando a Isabel, «no solo me desafiaste a liberar a tu padre, me desafiaste a despertar, a recordar por qué me hice juez, a volver a creer que la justicia no es solo seguir reglas, sino buscar la verdad». Dio otro paso, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para poner una mano en el hombro de Lucas. Y cuando empecé a hacer eso, cuando elegí investigar y no solo condenar, algo en mí empezó a despertar. No solo metafóricamente, literalmente. Un golpe urgente en la puerta interrumpió el momento. Un policía entró, sin aliento. «Su señoría, encontramos a la enfermera Marta Orozco. Está bien, pero dijo que 2 hombres intentaron entrar en su casa al amanecer. Logró escapar por el patio trasero y esconderse con unos vecinos». Vladimir volvió a la silla, agotado por el esfuerzo. «Tráiganla aquí, ahora mismo. Quiero máxima seguridad». Cuando el policía se fue, Vladimir miró los documentos esparcidos por la mesa. «Tenemos pruebas suficientes para empezar a derribar esta organización, pero tenemos que actuar estratégicamente. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, borrarán sus huellas y sacrificarán a las piezas pequeñas». «Andrés Villalobos», dijo Beatriz, «por eso desapareció. Lo harán el chivo expiatorio». «Exactamente. Le echarán toda la culpa a él, alegando que actuó solo por ambición personal. Los verdaderos culpables quedarán intactos». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Lucas. Vladimir sonrió por primera vez en años. Una sonrisa genuina, llena de determinación. «Les daremos la vuelta a la partida. Piensan que controlan el tablero, que pueden sacrificar piezas a su antojo. Pero han olvidado algo importante». «¿Qué?». «Que la pieza más fuerte en el ajedrez no es el rey, es la reina. Y a veces, la reina viene en forma de una niña valiente que se niega a rendirse». Miró a Isabel con profundo respeto. «Mañana reabriremos no solo el caso de tu padre. Reabriremos todos los casos de la lista. Mostraremos al mundo lo que hicieron estas personas. Y esta vez, no pararé hasta que cada uno de ellos se enfrente a la verdadera justicia». Isabel se acercó a la silla de ruedas, sus pequeños ojos encontrándose con los del juez. «¿Caminará en el tribunal mañana?». Vladimir tomó la pequeña mano de la niña. «Haré más que eso. Correré por la justicia que esta gente pensó que había enterrado». Y en ese momento, todos los presentes supieron que algo extraordinario había comenzado. No se trataba solo de un juez volviendo a caminar. Se trataba de verdades volviendo a la luz, de inocentes siendo reivindicados, de un sistema corrupto desafiado por personas que se negaban a rendirse. La tormenta solo estaba empezando, y los que habían sembrado sus semillas no imaginaban el huracán que estaban a punto de cosechar. El sol de la mañana entraba por los altos ventanales de la audiencia, iluminando el polvo que bailaba en el aire como estrellas diminutas. La sala estaba más llena que nunca. Cada asiento ocupado, gente de pie en los pasillos, periodistas con cámaras apuntando en todas direcciones. La noticia se había extendido como la pólvora.
El juez paralítico investigaba uno de los mayores esquemas de corrupción en la historia de la ciudad. Vladimir Campos estaba en su despacho, solo. Su silla de ruedas estaba en el centro de la habitación, pero él no estaba sentado en ella. Estaba de pie, apoyado en un bastón improvisado, practicando pasos cortos y temblorosos. Cada movimiento era una batalla contra músculos que habían olvidado cómo funcionar. El sudor le corría por la cara, manchando la toga negra que se pondría en unos minutos. Uno más, se murmuró a sí mismo, dando otro paso. Sus piernas temblaban furiosamente, amenazando con ceder. Uno más. La puerta se abrió y Pablo Méndez entró, deteniéndose bruscamente al ver al juez de pie. «Su señoría, yo no sabía que ya podía. No podía, hasta hace poco». Vladimir se dejó caer en la silla, agotado. «Pero hoy necesito estar listo para algo mucho más grande que simplemente estar de pie». Pablo cerró la puerta tras de sí. Su expresión era sombría. «Tenemos noticias. Encontramos a Andrés Villalobos». Vladimir sintió que su corazón se aceleraba. «¿Dónde?» «En el río. Unos pescadores encontraron el cuerpo al amanecer». El silencio que descendió sobre el despacho fue pesado como el plomo. Vladimir cerró los ojos, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Andrés era corrupto, manipuló pruebas, destruyó vidas, pero también era una pieza en el tablero, sacrificada por los verdaderos jugadores. ¿Suicidio?, preguntó Vladimir, aunque ya sabía la respuesta. Oficialmente sí, pero el forense encontró algo interesante. Hay marcas que sugieren que fue obligado a escribir una carta de confesión antes del final. Pablo puso una bolsa de plástico transparente sobre la mesa. Dentro había una carta manuscrita, manchada de agua, pero aún legible. Vladimir leyó cada palabra con creciente indignación. Era una confesión completa. Andrés asumía toda la responsabilidad del esquema. Afirmaba haber actuado solo por codicia y pedía perdón a todas las víctimas. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. «Lo mataron y escenificaron un suicidio», dijo Vladimir con voz controlada, pero llena de furia. «Eliminaron al único testigo directo que podía vincularlos con el esquema». «Pero no la única prueba», respondió Pablo, poniendo una carpeta sobre la mesa. Antes de desaparecer, Andrés envió un correo programado a su abogado personal. Si no lo cancelaba en 24 horas, se enviaría automáticamente. No lo canceló. Vladimir abrió la carpeta y sintió que el aire salía de sus pulmones. Había documentos detallados, transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones, correos electrónicos comprometedores y nombres. 3 nombres que hacían que todo el rompecabezas encajara perfectamente. Marcos Brando, director ejecutivo de la Corporación Victoria. Sergio Castaño, diputado. Olegario Menéndez, jefe de la Unidad de Delitos Financieros. 3 hombres de oficina lujosa, los verdaderos arquitectos de todo el esquema. Marcos controlaba la empresa tapadera. Sergio proporcionaba protección política y leyes favorables. Olegario manipulaba las investigaciones policiales, garantizando que se plantaran pruebas y se silenciara a los testigos. Era un sistema perfecto, hasta que una niña valiente empezó a desmantelarlo. «¿Dónde están ahora?», preguntó Vladimir. «De camino al tribunal. Fueron citados como testigos en el caso Álvarez. No saben que tenemos estas pruebas». Vladimir sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. «Entonces, démosles el espectáculo que se merecen». En el pasillo exterior, Lucas sostenía la mano de Isabel mientras caminaban hacia la sala.
La niña vestía un conjunto sencillo pero limpio. Su cabello estaba trenzado, unas trenzas que su vecina le había hecho con cariño esa mañana. No mostraba miedo, pero Lucas sentía cómo su pequeña mano temblaba ligeramente en la suya. «Todo saldrá bien, mi amor», susurró él, arrodillándose a su altura. «Hoy se acabará todo. Lo prometo». «Lo sé, papá», respondió Isabel con una seriedad impropia de su edad, «porque el juez Vladimir hará lo correcto, y cuando lo haga, todos verán que a veces los milagros ocurren». Beatriz Lima se acercó, llevando una carpeta gruesa bajo el brazo. Sus ojos estaban rojos por la noche en vela, pero brillaban con feroz determinación. «Lucas, tenemos que hablar antes de entrar». Lo llevó a un rincón más apartado, lejos de oídos curiosos. «Pablo Méndez me ha pasado información que lo cambia todo. Es malo. Tenemos los nombres de los verdaderos culpables. Tenemos pruebas sólidas. Pero ¿qué? Son gente muy poderosa. Un empresario multimillonario, un diputado y un jefe de policía que controla la mitad de las investigaciones de la ciudad. Si cometemos un error, si dejamos un resquicio, se escaparán». Lucas sintió el peso de esas palabras. Ya no se trataba solo de su inocencia. Se trataba de derribar un imperio construido sobre mentiras y sangre. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en el juez Vladimir, en la justicia y principalmente en lo que tu hija encendió en todos nosotros: esperanza. Dentro de la sala, los 3 hombres que controlaban las sombras de la ciudad entraron como si fueran los dueños del lugar. Marcos Brando vestía un traje que costaba más que un coche económico, su cabello gris perfectamente peinado. Sergio Castaño saludaba a conocidos con sonrisas políticas, estrechando manos y saludando a las cámaras. Olegario Menéndez caminaba con la postura rígida de un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Marta Orozco estaba sentada en las primeras filas, rodeada por 2 guardias de seguridad. Desde el intento de intrusión en su casa, no había salido de la protección policial, pero insistió en estar presente, no por obligación, sino por principio. «Necesitaba ver esto con mis propios ojos», le dijo a Beatriz. «Necesitaba ver cómo esta gente paga por lo que hizo». El murmullo de la multitud cesó cuando las puertas principales se abrieron y entró Vladimir Campos. Estaba en su silla de ruedas, empujado por un alguacil, pero había algo diferente en él: su postura, sus ojos, la energía que irradiaba. La gente lo sentía, incluso sin entenderlo. Sentían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Vladimir ocupó su lugar en el estrado principal, ajustó el micrófono y golpeó el mazo 3 veces. El sonido resonó en la sala como un trueno. Se abre la sesión. Hoy no estamos aquí solo para revisar el caso de Lucas Álvarez. Estamos aquí para exponer una red de corrupción que ha destruido vidas, manipulado la justicia y manchado el sistema que juré proteger. Un murmullo recorrió la audiencia. Marcos, Sergio y Olegario intercambiaron miradas rápidas. Sus máscaras de confianza comenzando a agrietarse. Llamo al estrado a Marcos Brando, director ejecutivo de la Corporación Victoria. Marcos se levantó, caminando con paso firme hacia el centro de la sala. Sonreía, pero era una sonrisa tensa. Su señoría, estoy aquí para colaborar en todo lo necesario. Mi empresa siempre ha operado dentro de la ley. ¿Siempre? Vladimir abrió la carpeta y comenzó a leer. Entonces explíqueme las transferencias de sumas millonarias a cuentas ficticias en paraísos fiscales.
Explíqueme los pagos al fiscal Andrés Villalobos, encontrado muerto ayer. Explíqueme los contratos inflados con empresas inexistentes. La sonrisa de Marcos desapareció. No sé de qué me habla. Si hubo irregularidades, se hicieron sin mi conocimiento. ¿Sin su conocimiento? Vladimir proyectó un correo electrónico en la pantalla. Era un correo de Marcos a Andrés, detallando exactamente cómo debían plantarse las pruebas contra Lucas. Este es su correo personal, su firma digital, sus instrucciones para incriminar a un hombre inocente. La sala estalló en susurros. Las cámaras disparaban frenéticamente. Marcos palideció, pero intentó mantener la compostura. Eso podría haber sido hackeado, falsificado. Podría, pero no lo fue. Vladimir se volvió hacia la audiencia. Llamo al estrado al diputado Sergio Castaño. Sergio se levantó con menos seguridad que Marcos, su sonrisa política completamente evaporada. Diputado, usted patrocinó 3 proyectos de ley en los últimos años que beneficiaron directamente a la Corporación Victoria. Reducciones fiscales, relajación de inspecciones, protección contra auditorías. A cambio, recibió donaciones de campaña que suman millones. Donaciones legales dentro de lo permitido por la ley electoral. Donaciones de campañas ficticias creadas solo para lavar el dinero robado y pasárselo a usted. Vladimir proyectó otra serie de documentos. Y cuando algunas de estas irregularidades empezaron a salir a la luz, usted usó su influencia para enterrar la investigación. Sergio intentó hablar, pero su voz se quebró. Miró a los lados, buscando una salida que no existía. Y finalmente, Vladimir continuó. Su voz estaba llena de una autoridad que silenció hasta los susurros. Llamo al jefe Olegario Menéndez. Olegario se levantó lentamente. A diferencia de los otros, no intentó sonreír ni mantener las apariencias. Su rostro era una máscara de piedra. Jefe, 15 casos. 15 personas inocentes acusadas bajo su supervisión. Pruebas plantadas, testigos eliminados, investigaciones dirigidas. Todo para proteger los intereses de la Corporación Victoria y silenciar a quienes hacían preguntas. «Pruébelo», dijo Olegario simplemente. Su voz era helada. Vladimir golpeó el mazo de nuevo. «Pablo Méndez, haga pasar a los testigos». Las puertas laterales se abrieron, y una por una comenzaron a entrar personas. Hombres y mujeres de diferentes edades, diferentes historias, pero todos compartiendo el mismo dolor. Eran las otras víctimas de la lista. Contables, auditores, periodistas, funcionarios honestos. Todos los que habían descubierto algo, hecho preguntas y sido destruidos por ello. Una mujer de mediana edad, con cabello gris y ojos hundidos, dio un paso adelante. Me llamo Tatiana Fuentes. Fui contable en la Corporación Victoria. Descubrí el desfalco e informé. Una semana después, me acusaron de malversación. Perdí mi trabajo, mi reputación, mi familia. Pasé 2 años en la cárcel por un crimen que no cometí. A continuación, habló un hombre joven. Su voz temblaba. Román Nieto, periodista de investigación, preparaba un reportaje sobre los contratos sospechosos. Fui acusado de calumnias, difamación. Mi carrera terminó antes de empezar. Uno tras otro contaron sus historias, y con cada testimonio, la sala se volvía más tensa, el aire más pesado. El patrón era innegable. El sistema era cristalino. Isabel observaba todo con los ojos muy abiertos, aferrada a la mano de su padre. No entendía todas las palabras, todos los términos legales, pero entendía el dolor, entendía la injusticia y entendía que su padre no estaba solo. Nunca lo había estado. Marcos intentó salir discretamente, pero la seguridad bloqueó la salida.
Sergio sacó el teléfono, probablemente intentando llamar a abogados, pero Pablo Méndez se lo confiscó. Olegario permanecía inmóvil, pero su rostro había perdido todo color. «No pueden probar nada de esto en un tribunal», Marcos finalmente estalló, perdiendo la compostura. «Son solo afirmaciones, coincidencias. No tienen...» «Tenemos el testimonio de Andrés Villalobos», interrumpió Vladimir con su voz cortante. Antes de que lo mataran, la palabra cayó como una bomba. Mataran. No suicidio. Mataran. Andrés envió pruebas completas a su abogado personal antes de desaparecer. Grabaciones de conversaciones entre ustedes tres. Instrucciones detalladas sobre cómo manipular los casos, registros de pagos y una videoconfesión grabada como un seguro de vida que no lo salvó. Vladimir hizo una señal y una pantalla descendió del techo. Apareció la imagen de Andrés Villalobos, grabada en algún lugar oscuro. Su rostro estaba pálido y sudoroso. «Me llamo Andrés Villalobos», la voz grabada resonó por la sala. «Si están viendo esto, significa que no logré escapar. Significa que me encontraron. Pero antes de morir, garantizo que la verdad sobrevivirá». El video continuó durante 5 minutos. Andrés detallaba todo: nombres, sumas, métodos, amenazas, y al final, con la voz quebrada, dijo lo que resonaría para siempre. «Hice cosas terribles, destruí vidas inocentes, pero lo hice porque tenía miedo. Miedo de ellos. Y ahora ese miedo me matará. No cometan mi error. No dejen que el miedo venza a la verdad». Cuando el video terminó, el silencio en el tribunal era absoluto. Ya no había dudas. Ya no había lugar para la negación. Vladimir miró a los 3 hombres que habían construido un imperio sobre las ruinas de vidas inocentes. Responderán por cada crimen, por cada vida destruida, por cada lágrima derramada por personas que solo querían hacer lo correcto. Fue entonces cuando Marcos hizo algo desesperado. Sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Un pequeño objeto metálico. Algunas personas gritaron. La seguridad avanzó. Pero no era una pistola. Era un pendrive. «¿Creen que somos solo nosotros 3?» gritó Marcos con voz histérica. «Esto va mucho más allá. Jueces, fiscales, políticos, empresarios, todos participan. Si nosotros caemos, arrastraremos a todos con nosotros». Tiró el pendrive al suelo y lo pisoteó, intentando destruir pruebas adicionales. Pero era demasiado tarde. Pablo ya estaba a su lado, poniéndole las esposas, y fue en este momento de caos absoluto cuando Vladimir Campos decidió que era hora. Hora de levantarse no solo física, sino simbólicamente, para demostrar que la justicia, por mucho que tarde, siempre se levanta. El tribunal estaba en completo caos. La seguridad luchaba por contener a Marcos, que seguía gritando amenazas y nombres de otras personas supuestamente implicadas. Los periodistas intentaban capturar cada momento, sus cámaras registrando la caída en directo de hombres que se creían intocables. Sergio se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Olegario permanecía de pie, pero su máscara de piedra se había hecho añicos, revelando solo terror. Y en medio de todo esto, Vladimir Campos respiró hondo. Sus manos se movieron a los reposabrazos de la silla de ruedas, agarrándolos con fuerza. Su corazón latía tan fuerte que lo oía en sus propios oídos. Un tambor de guerra resonando en su pecho. Cada músculo de sus piernas vibraba, algunas fibras gritando en protesta, otras despertando tras años de silencio. «¡Orden!», golpeó el mazo, pero su voz fue absorbida por el ruido. «¡Orden!», esta vez más fuerte. Pero aún no era suficiente. Había llegado el momento de hacer algo que no había hecho en años.
Había llegado el momento de afirmarse no solo con la voz. Con las manos temblando por el esfuerzo, Vladimir empujó. El dolor atravesó sus piernas como un relámpago, pero no se detuvo. Centímetro a centímetro, su cuerpo se elevaba de la silla. El sudor brotó en su frente, corriendo por su cara. Su mandíbula estaba apretada tan fuerte que los dientes rechinaban, y entonces estuvo de pie, completamente de pie, sin apoyo, sin bastón. Solo sus propias piernas, temblorosas pero firmes, sosteniendo todo el peso de su cuerpo. El primero en notarlo fue Pablo Méndez. Se congeló en medio de ponerle las esposas a Marcos. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío», susurró. Luego fue Beatriz. Dejó caer la carpeta que sostenía. Los documentos se esparcieron por el suelo. Sus manos volaron para cubrirse la boca, reprimiendo un grito de shock. Lucas fue el siguiente. Apretó la mano de Isabel tan fuerte que la niña lo miró. Luego siguió la mirada de su padre hasta el estrado principal. «Papá», susurró ella. Sus ojos se llenaban de algo que era en parte sorpresa, en parte gratitud, en parte pura alegría. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. Una a una, las personas en el tribunal empezaron a darse cuenta. El ruido disminuía, reemplazado por sonidos ahogados de incredulidad. Las cámaras se giraron para capturar lo imposible. Y cuando el silencio finalmente llegó, completo y absoluto, las 200 personas presentes estaban clavadas en una sola imagen. El juez Vladimir Campos, de pie. El hombre que no había caminado en años, estaba de pie. Vladimir se agarró al borde de la mesa por solo un segundo, estabilizándose. Luego, con una determinación que desafiaba al dolor, dio un paso. Luego otro. Sus movimientos eran rígidos. Cada paso, una victoria sobre la imposibilidad. Pero eran pasos reales. Estaba caminando. La primera persona en reaccionar fue una mujer en las filas traseras. Se le escapó un fuerte sollozo. Luego comenzó a llorar abiertamente. Fue como la rotura de una presa. De repente, la gente por toda la sala lloraba. Algunos caían de rodillas. Otros se abrazaban. Otros simplemente permanecían paralizados por el asombro ante lo que estaban presenciando. Vladimir continuó caminando, cada paso más firme que el anterior, hasta llegar al centro del estrado. Allí, en el punto más alto, visible para todos, se giró y miró a la multitud. «Hace años», comenzó, su voz resonando por la sala absolutamente silenciosa. «Perdí la capacidad de caminar, pero perdí algo mucho peor. Perdí la capacidad de creer en la justicia, en la verdad, en la bondad». Miró directamente a Isabel. La niña ahora estaba de pie, las lágrimas corriendo por su cara, pero sonreía. Sonreía como él. No había sonreído desde el inicio de aquella pesadilla. Una niña me desafió. Me prometió que volvería a caminar si hacía lo correcto. En ese momento pensé que era imposible, que era solo la esperanza ingenua de alguien demasiado joven para entender que el mundo no funciona así. Dio otro paso, esta vez sin ninguna vacilación, sin ningún temblor, como si con cada palabra, con cada verdad que decía, más fuerza volviera a su cuerpo. Pero ella tenía razón, no sobre magia o milagros en el sentido que imaginamos. Tenía razón sobre algo más profundo. Cuando elegimos hacer lo correcto, cuando elegimos la justicia sobre la conveniencia, la verdad sobre la facilidad, algo en nosotros se cura, algo despierta. Se volvió hacia los 3 hombres esposados. Marcos había dejado de gritar, ahora simplemente observando con horror. Sergio lloraba en silencio,
Olegario miraba al suelo, derrotado. Ustedes construyeron un imperio sobre la injusticia. Destruyeron familias, aniquilaron vidas, mancharon el sistema que debería proteger a los inocentes. Y lo hicieron porque pensaban que eran intocables, que ninguna consecuencia los alcanzaría. Vladimir dio otro paso hacia ellos. Pero toda injusticia tarde o temprano encuentra su ajuste de cuentas. Y hoy es ese día. Golpeó el mazo. El sonido resonó como un trueno final. Marcos Brando, Sergio Castaño y Olegario Menéndez quedan oficialmente acusados de formación de organización criminal, corrupción, fraude procesal, falsedad ideológica y como autores intelectuales del asesinato de Andrés Villalobos. Serán arrestados inmediatamente y responderán por cada crimen. La seguridad avanzó, sacando a los 3 hombres del tribunal. Marcos aún intentaba gritar amenazas, pero en su voz ya no había fuerza. Eran solo las últimas convulsiones de un imperio que se derrumbaba. Cuando se fueron, Vladimir devolvió su atención a las víctimas reunidas en la sala. Tatiana, Román y todos los demás que fueron destruidos por el esquema. A cada uno de ustedes, el Estado les ofrece no solo disculpas oficiales, sino una compensación completa. Sus nombres serán limpiados, sus antecedentes penales serán borrados, y cada día que pasaron en prisión injustamente será compensado financieramente. Tatiana Fuentes rompió a llorar, sostenida por los que la rodeaban. Román Nieto, el joven periodista, sonreía a través de sus propias emociones. Eran personas que habían perdido años de sus vidas, sufrido humillaciones inimaginables. Y ahora, finalmente, recibían no solo justicia, sino reconocimiento. Pero Vladimir aún no había terminado. Lucas Álvarez, acérquese. Lucas caminó hacia el frente, aún sosteniendo la mano de Isabel. Sus piernas temblaban no de miedo, sino de una emoción tan fuerte que amenazaba con derribarlo. Señor Álvarez, en nombre de este tribunal, en nombre de la justicia, le pido perdón. Perdón por no escuchar desde el principio. Perdón por casi permitir que se condenara a un hombre inocente. Perdón por permitir que el sistema le fallara a usted y a su familia. Lucas abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Simplemente asintió, incapaz de controlar el temblor de sus labios. Vladimir entonces hizo algo que ningún juez había hecho en ese tribunal. Bajó del estrado, caminando con pasos cada vez más seguros, y le tendió la mano a Lucas. Gracias, dijo Vladimir simplemente, por tener una hija que me enseñó lo que había olvidado, que la justicia no es solo aplicar leyes, es buscar la verdad, es proteger a los inocentes, es tener el coraje de hacer preguntas cuando algo está mal. Lucas estrechó la mano del juez, y allí, en ese apretón de manos, se transmitía mucho más que un gesto formal. Era un reconocimiento, era una redención, era el encuentro de 2 almas que habían sido rotas por el sistema, y que ahora juntas ayudaban a arreglarlo. Pero el momento que todos esperaban aún no había llegado. Vladimir se arrodilló frente a Isabel, poniéndose a la altura de sus ojos. La niña lo miraba con esa seriedad imposible, esa madurez que el dolor le había impuesto. Isabel, dijo Vladimir, y su voz finalmente se quebró, no por debilidad, sino por pura emoción. Salvaste a tu padre, salvaste a otras 15 familias, y me salvaste a mí. Salvaste no solo mis piernas, sino también mi alma. Solo quería que hiciera lo correcto, respondió Isabel. Su voz era pequeña pero firme. Porque cuando hacemos lo correcto, suceden cosas buenas, incluso cosas que parecen imposibles. Tenías razón, más razón de la que crees. Vladimir se levantó
y cogió algo que Pablo había traído discretamente, un certificado oficial con sellos y firmas. Por tu extraordinaria valentía, por tu fe inquebrantable y por ser la chispa que encendió la justicia cuando casi se había apagado, a ti, Isabel Álvarez, se te concede la medalla al mérito civil, el honor más alto que este tribunal puede ofrecer. La sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, aplaudiendo con una fuerza que resonaba en las paredes. Los periodistas grababan cada ángulo, mientras Vladimir ponía la medalla alrededor del cuello de la niña. Isabel miró la medalla, luego a su padre, luego al juez, y finalmente permitió que las emociones que había contenido durante tanto tiempo salieran a la superficie. Lloró, no de tristeza o miedo, sino de alivio, de victoria, de gratitud por haber sido escuchada cuando todos la ignoraban. Lucas la tomó en brazos, apretándola contra su pecho mientras ella sollozaba. Él también lloraba, sin vergüenza, sin esconderse. Eran las lágrimas de un hombre que casi lo perdió todo, y ahora lo había recuperado todo. Marta Orozco se acercó, tocando suavemente el hombro de Lucas. «Tiene una hija increíble, señor», dijo ella, sus propias emociones desbordándola. «Lo sé», respondió Lucas, besando la cabeza de Isabel. «Siempre lo supe». Vladimir volvió al estrado, pero esta vez no se sentó en la silla de ruedas. Permaneció de pie, y de pie hizo su declaración final. Este caso nos ha enseñado algo fundamental, que el sistema de justicia está creado por personas, y las personas pueden equivocarse, pueden ser corrompidas, pueden fracasar, pero las personas también pueden levantarse, pueden hacer preguntas, pueden luchar. Miró cada rostro en la sala, grabando este momento en la memoria. Que esta historia sirva de lección. Para los poderosos que piensan que están por encima de la ley, no lo están. Para los inocentes que sufren injusticias, no se rindan, porque la verdad siempre encuentra su camino. Y para todos nosotros, nunca subestimen el poder de una persona valiente que se niega a aceptar lo incorrecto como norma. El mazo golpeó por última vez. Caso cerrado. Pero nadie se iba. Se quedaban allí, saboreando este momento, grabando en la memoria lo que contarían a hijos y nietos. El día que vieron cómo se hacía verdadera justicia. El día que vieron a un hombre volver a caminar. El día que una niña salvó no solo a su padre, sino que restauró la fe de toda una ciudad. Fuera del tribunal, semanas después, se instaló una placa. Decía: «En este tribunal, la pequeña Isabel Álvarez nos enseñó que la valentía no tiene edad, que la justicia no tiene límites, y que a veces los milagros suceden cuando tenemos el coraje de hacer lo correcto, para que nunca olvidemos». Lucas consiguió un trabajo en una firma de contabilidad que valoraba su honestidad. Isabel volvió a ser una niña. Jugando, sonriendo, viviendo sin el peso del mundo sobre sus hombros. Pero siempre llevaría esa medalla, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que incluso los más pequeños pueden mover montañas. Vladimir Campos siguió siendo juez, pero transformado. Sus decisiones se convirtieron en el estándar de equilibrio entre la ley y la compasión, y nunca más usó la silla de ruedas. Caminaba por los pasillos del tribunal todos los días, cada paso un recordatorio de que rendirse nunca es una opción. Las otras víctimas reconstruyeron sus vidas. Tatiana volvió a trabajar como contable, esta vez en una ONG que ayudaba a personas acusadas injustamente. Ricardo, el román de la adaptación, publicó un libro sobre todo el caso que se convirtió en un éxito de ventas nacional. Y el legado de aquel día no se trataba solo de un juez que volvió a caminar,
Se trataba de un sistema que aprendió a levantarse cuando cae. Se trataba de la valentía venciendo al miedo. Se trataba de la verdad venciendo a la mentira. Se trataba del amor paternal, que es más fuerte que cualquier adversidad. Y por encima de todo, se trataba de nunca subestimar el poder de una niña que cree que lo imposible es solo cuestión de tener suficiente fe para intentarlo. Fin de la historia.